Hola Pascual, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, mil gracias a vosotros por invitarme. Sé que el nombre de mi charla quizá no es el más fácil de todos, pero bueno, estoy segura de que muchas de las personas que estáis por aquí, pues igual ya conocéis un poquito. La intención de estos próximos minutos un poco es, bueno, primero, si queréis contaros quién soy yo y también un poco qué me vincula a IEBS, que para mí es casi parte de mi familia. Y además un poco pues hablar, ¿no? De qué es esto del Value Stream Mapping, qué sirve, para qué sirve y cómo de alguna forma lo estamos aplicando para, pues, para ayudar a las organizaciones a mejorar y a ser más eficientes, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿quién soy yo? Pues yo creo que igual algunos ya me conocéis, soy Sandra Garrido, llevo trabajando con temas de metodologías ágiles quizá más de 17, 18 años. He trabajado en España y fuera de España y en los últimos años, pues efectivamente trabajo en la empresa Roche, pero quizá lo más relevante para mí en este momento y en este foro es qué hago yo en IEBS, ¿no? Entonces yo creo que en IEBS, bueno, llevo colaborando con IEBS quizá 12 años o algo así, más o menos, momento en el que además de formar parte un poco del board académico, pues lanzamos el primer programa académico para ayudar, como decía Pascual, ¿no? Pues a las personas a aprender de esto que antes era muy, muy nuevo y que quizá ya afortunadamente hayamos conseguido que sea menos nuevo para muchos de vosotros. Cuando prácticamente casi en España no había mucho conocimiento ni casi muchas comunidades, ¿no? Yo creo que ahora, pues quizá nosotros fuimos muy pioneros en ese sentido, en organizar un programa formativo que permitiese a las personas pues avanzar, aprender, conocer un poco más, pues qué era esto del Agile, ¿no? Quizá en algún momento de la charla hablaremos un poco más, pero bueno, quería simplemente un poco que sepamos, ¿no? Que mi vínculo quizá con IEBS pues viene de hace muchísimos años y que, bueno, pues el programa está funcionando y está funcionando fantásticamente bien, así que también podemos aprovechar para hablar un poco de ello y resolver alguna cuestión. Value Stream Mapping, que es de lo que quizá venimos a hablar más hoy, ¿no? Pues bueno, cuando hablamos de Value Stream Mapping, yo no sé si quizá mucha gente conoce exactamente qué es lo que es, porque a lo mejor de las cosas más conocidas quizá en el mundo de Agile, pues pueden ser los frameworks de Scrum, de Kanban, que probablemente sean los que más os suenan a algunos de vosotros, aquellos que regulan más bibliografía al respecto y que seguramente incluso algunos de vosotros ya estáis trabajando con ellos, ¿no? Espero. Pero cuando hablamos de Value Stream Mapping, a mí me resultaba interesante traer este concepto aquí, porque es verdad que quizá es de las cosas que no siempre aplicamos, pero personalmente considero que es de las que más valor nos puede aportar, ya no solo como equipo, sino sobre todo si le ponemos vista de pájaro y lo miramos como organización, ¿no? Cuando hablamos de Value Stream Mapping, lo que tratamos es de recopilar todas aquellas procesos y o fases de un mismo proceso, visibilizarlas de una manera sencilla, visual, y que nos permita abrir conversaciones, ¿no? Que nos permita de alguna manera que todas las personas implicadas, todos los procesos implicados, todas las tareas y suppliers que tenemos implicados o stakeholders que tenemos implicados en esta cadena de valor de alguna manera estén juntos y sean visibles para las personas de la organización. ¿Con qué propósito hacemos esto? Pues al final el propósito que yo creo o quiero creer que todos tenemos cuando nos dedicamos a este trabajo es entregar valor, ¿no? Cuando hablamos de entregar valor, ¿qué significa? Pues ser capaces de conseguir una organización, un equipo, una empresa que sea lo más sencilla posible, lo más simplificada posible en términos operacionales y que sobre todo no deje de tener en su cabeza para quién trabajamos, qué es lo que necesitan y en qué momento lo necesitan, ¿no? Yo creo que son mensajes que quizá decimos mucho y que puestos en teoría son muy sencillos y que muchas veces en el día a día, ¿no? Pues nos acabamos perdiendo en ellos, ¿no? Entonces, siento que el Value Stream y el Value Stream Mapping, que es quizá como el proceso de trabajar en ello, nos permite de alguna manera identificar todo eso, hablar de ello, hacerlo transparente y a partir de ahí poder mejorarlo, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Y os traía aquí unos bullets que de alguna forma pueden reflejar, ¿no? El valor de lo que nos puede mejorar si trabajamos de esta manera, ¿no? Pues de alguna manera es maximizar ese valor, minimizar todos aquellos desperdicios y cuando hablamos de desperdicios, pues aquellos que estéis ya más cerca de las metodologías ágiles, seguramente a vuestra cabeza os venga el marco de trabajo Lean, todos aquellos desperdicios que nos encontramos. Al final es buscar esa eficiencia operativa, ¿no? Buscar cómo ser capaces de simplificar
para maximizar, para escalar y para conseguir acelerar esa propuesta de valor, ¿no? Al final, hablamos mucho de orientación al cliente, ¿no? Y aquí os traigo ese concepto de orientación al cliente desde esa omnicanalidad. La mayoría de las organizaciones se encuentran inmersas en canales offline y canales online. Muchas veces cuando nosotros nos ponemos a eficienciar o a plantear cuáles son posibles mejoras, al pintar ese value stream, al pintar ese end-to-end de toda esa cadena de valor, nos van a salir distintos canales y así debe ser. Cómo conseguimos romper esos hilos, cómo conseguimos generar vías de colaboración y de cohesión dentro de la organización con un propósito común, con esa entrega de valor y con ese cliente siempre en nuestras cabezas. Todo esto al final, lo que decíamos, ¿no? Pues ¿qué nos va a facilitar? Nos va a proporcionar esa visibilidad que quizá muchas veces, yo siempre digo que ya es un valor añadido en sí mismo, ¿no? No siempre somos capaces de tener esa visibilidad de lo que ocurre en nuestras organizaciones. Desde luego, la gran mayoría de las veces perdemos esa trazabilidad, ¿no? Perdemos ese end-to-end y nos vemos quizá nuestra piecita de trabajo, ¿no? O bien nuestra función o bien nuestro área de trabajo, pero nos perdemos de alguna manera el qué ha pasado antes y qué ha pasado después, que a veces es tan sencillo como quizá hacer algunas preguntas y establecer un mapa en el que seamos capaces de identificar todas aquellas piezas y personas que intervienen en las distintas fases de esa cadena de valor, ¿no? Al final lo que buscamos es ser capaces de romper esos hilos, favorecer una mayor cohesión y coordinación dentro de la organización y el equipo y adaptarnos, además, con cambios continuos, con mejoras continuas, lo vamos a ver en la siguiente slide, a la realidad de lo que está ocurriendo, tanto dentro de la organización como sobre todo fuera de la organización, ¿no? Yo os traía esta slide que me parece muy sencilla y muy poderosa a la vez. Yo creo que muchas veces existe la discusión, ¿no? De qué va esto. ¿Va de cultura o va de procesos? ¿Va de operación o va de mentalidad? Yo quería traer un poco como esta reflexión de que creo que una sin la otra se queda coja. Y esto al final seguramente muchos de vosotros hayáis estado en conversaciones similares a las que yo puedo tener cada día, pero personalmente sigo apostando porque ambas cosas son necesarias. Creo que un cambio operacional sin un cambio de mentalidad, sin un cambio de cultura, sin una visión mayor de la organización y sin una apuesta en este sentido, se queda cojo. Y de la misma manera, por mucho que hablemos de una nueva cultura, de una nueva mentalidad, es difícil cambiar ciertos patrones si operacionalmente seguimos haciendo lo mismo como organización, ¿no? Entonces, me parece que favorecer una mentalidad enfocada al sistema, y ahora lo hablaremos, y también favorecer unas operaciones que sean cada vez más ágiles, ir yendo de la mano con estas dos cosas, vamos a ser mucho más eficaces como organización de cara a conseguir esa entrega de valor, a ser capaces de entender qué está ocurriendo dentro y fuera de la organización y a entregar, ¿no? Entregar, que para mí quizás sea siempre como ese mantra que decía antes Pascual, ¿no? Pues quizá yo es como lo que siempre tengo en mi cabeza, ¿no? Cómo somos capaces de entregar. System thinking. Cuando hablamos de system thinking, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a mirar más allá de quién soy yo, de cuál es mi tarea, cuál es mi función y cuál es mi departamento en la organización. Así que muchas veces es difícil porque al final todos estamos en una estructura organizativa o si estamos desde las áreas de quizá más funcionales o de recursos humanos, todos definimos una estructura en la organización, pero quizá más, mi reto va más en el, no tanto cuál es la estructura que tenemos en la organización, sino cuál es nuestra aspiración dentro de la organización, cuál es nuestro propósito dentro de la organización. Y yo os invitaría a reflexionar que quizás nuestro propósito en la organización, teniendo esa mentalidad un poco de entrega de valor, va mucho más allá seguramente de la descripción de nuestro puesto de trabajo, de nuestra firma empresarial y del departamento en el que estemos, ¿no? Entonces, yo os invitaría a favorecer en las organizaciones en las que estéis este system thinking y a reflexionar sobre si vosotros y nosotros cada día, en nuestro día a día, en nuestras tareas, en las funciones que hacemos, en las conversaciones que tenemos con nuestros equipos, realmente somos capaces y tenemos en nuestra mente esa mentalidad de compañía. De retar, ¿no? De ser capaces de entender qué hace la compañía más allá de mi función o de mi departamento y de cómo yo puedo contribuir a que se haga mejor. Y mejor puede ser más eficiente, más eficaz, más adaptado. Bueno, pues cada uno dependiendo de ese propósito de compañía, ¿no? Os he traído también aquí este concepto de escucha activa, ¿no? De entender cuáles son los diferentes perfiles que están involucrados en esa cadena de valor.
cuáles son esas distintas necesidades que podemos tener cada uno de nosotros como humanos. Antes hablaba y me gustaba muchísimo, Pascual, esa reflexión de esas 4 perspectivas, ¿no? Somos ese perfil humanista, trabajamos con personas, somos evidentemente personas y trabajamos para personas de alguna forma. Entonces, necesitamos tener esa escucha activa, esa capacidad de empatizar, esa capacidad de escuchar de forma continua para que de alguna manera aquello que escuchamos nos permita a nosotros ser cada vez mejores, o bien como personas o bien como compañía, ¿no? Entonces, me parecía relevante traerlo aquí porque es difícil si no somos capaces de escuchar, de entender, de pasar ese tiempo, de reflexionar. Es difícil ser capaces de entender esa perspectiva de compañía. Y, por supuesto, también, quizá por mi background, yo vengo del ámbito de recursos humanos, aunque llevo muchísimos años trabajando también con equipos técnicos, pues me parece relevante entender cuál es ese papel que tenemos desde áreas quizá más funcionales, desde áreas de recursos humanos, en acompañar a la organización en este sentido para generar modelos de organización, modelos de equipos que sean mucho más alineados o más coherentes con estos mensajes, ¿no? Que de alguna forma yo creo que ya muchos de nosotros nos encontramos en organizaciones cada vez más horizontales, ¿no? Organizaciones que son muy flexibles, que permiten esa fluidez de talento y esa priorización de recursos para ser capaces de enfocar todos los recursos que tenemos dentro de la organización. Y cuando digo recursos hablo obviamente del talento que hay dentro de la organización y también de los recursos materiales, de los recursos tecnológicos y de los recursos financieros a aquellas áreas en las que ahora mismo son más prioritarias para cada una de las organizaciones, ¿no? Y me parece necesario, con esa vista de pájaro, ¿no? Con ese system thinking, hacer esa reflexión de cuándo de alguna manera somos más prioritarios y cuándo podemos apoyar en aquellas áreas que son más prioritarias o más relevantes en cada momento dentro de la organización. Por otro lado, la parte quizá más de operación, que quizá es la que de alguna manera conocemos más o vivimos más en nuestro día a día, que es esta parte de operación, ¿no? Cómo somos capaces de acelerar, agilizar, ser más flexibles, ser capaces de entregar de forma continua. Yo creo que a lo largo de la jornada de hoy, con Juanjo y con el resto de compañeros, vamos a hablar mucho de esto, ¿no? De frameworks de trabajo que nos van a permitir tener una manera de trabajar mucho más ágil, incluso en los entornos más complejos, ¿no? Hablaremos de modelos de escalado, etcétera. Dentro del programa también tenéis mucha formación en ese sentido. Vamos a hablar de cómo la tecnología también en este sentido y la inteligencia artificial, por supuesto, nos ayudan a eficienciar también esas operaciones para que somos mucho más eficaces. Lo veréis también a lo largo de la jornada de hoy. Así que yo creo que aquí yo quizás sea la menos adecuada para detenerme. Simplemente un poco quería traer pues bueno, la necesidad de integrar herramientas, de integrar canales, de enfocarnos a nuestro usuario en cada una de esas fases del ciclo de valor y ser capaces también de, en la medida de lo posible, aprender de todo esto. Establecer ciclos cortos, da igual el nombre, da igual en el marco, lo importante es que establezcamos ciclos cortos en los que escuchemos, midamos, analicemos esa información y seamos capaces de pivotar, ¿no? De aprender y de implementar mejoras y generar hipótesis. A veces iremos muy seguros en qué es lo que queremos conseguir y otras veces pues vamos quizá más dando palos de ciego, ¿no? Que decimos muchas veces, ¿no? Vamos probando hipótesis y midiendo y analizando si esas hipótesis nos llevan en la dirección que queremos o quizá no. Y no pasa nada y de esto aprenderemos, ¿no? Si es relevante como vista de organización, que obviamente esas hipótesis pues las podamos medir, ¿no? En entornos que podamos controlar de alguna manera, que sean pivotales, que tardemos no demasiado tiempo en aprender, pues quizá para que tampoco se nos vaya de madre la inversión de compañía, ¿no? Pero sí que es verdad que es necesario muchas veces, encontramos espacios de hipótesis y encontramos espacios de mejora que quizás no arriesgamos nada y conviene impulsarlos, ¿no? Conviene tener esa reflexión siempre en los equipos y en cada uno de nosotros en el día a día de qué podemos seguir probando para aprender y para mejorar. Para mí una de las cosas que también Lean y Value Stream en este caso nos va a permitir es entender la raíz. Y quizá esto es una reflexión interesante en la que podréis aprender y podréis pues un poco profundizar más de lo que podamos llegar a hacer hoy, pero entender esa causa raíz, no quedarnos en la parte superficial del análisis de la información, no quedarnos como en la métrica sencilla de performance, sino de alguna manera tratar de entender qué hay detrás de todo esto, ¿no? Saber optimizar la medición y ponerla en su contexto es relevante, porque el dato por el dato quizá muchas veces
pues quizá nos está ocultando, ¿no? O nos está falseando, nos está sesgando también la información. Creo que es relevante ir a lo profundo, ¿no? Ir a entender, oye, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué sale esto? ¿Para qué nos va a servir esto? Y bueno, pues hoy quizá no sea el momento de hablar mucho de medición, pero sí que me parecía relevante no olvidarnos de esto, ¿no? Quizá ir de la mano de ambas cosas me parece que nos puede ayudar muchísimo a entender ese value stream, a llevarnos ese value stream al completo de la organización y a las discusiones que tengamos con nuestro equipo de sistema, ¿no? Con nuestro equipo y con aquellas otras personas, agentes que forman parte de nuestra cadena de valor para ponernos todos en la misma película. Simplemente quería pasar un poco por encima porque me parecía como que estas 4 reflexiones pues las vais a ver reflejadas en muchísimos de los marcos de trabajo, de los frameworks de trabajo que hay debajo de este marco Agile y por supuesto dentro de los programas formativos que tenemos dentro de IEBS pues podréis profundizar muchísimo más en ellas, aprenderéis, jugaréis, experimentaréis con ellas y probablemente incluso muchos de vosotros ya conocéis algunas de las que yo os muestro aquí de forma muy sencilla, pero sí que me pareció una reflexión interesante el tocar todo, ¿no? El poner las cosas en conjunto, porque a veces las vemos de nuevo, ¿no? Como ensiladas, ¿no? Pues sabemos mucho de Scrum, pero quizá no tenemos muy bien la idea de cómo llevarlo a una organización más compleja, o de repente conocemos más el marco de SAFe, ¿no? Que es un marco de escalado del que igual seguro habréis escuchado hablar y escucharéis hoy. Pero ¿y esto cómo lo aplicamos, ¿no? Cuando estamos en áreas funcionales que a lo mejor no están tanto en desarrollo de producto, ¿no? Entonces, este tipo de reflexiones, cuando nosotros nos llevamos pues la teoría a la realidad de las organizaciones, nos cuesta a veces encontrar cómo aterrizar. Entonces, me parecía como relevante pues un poco el traeros estas 4 piezas, ¿no? Un poco para que de forma continua miremos fuera. Muchas veces nosotros decimos que hay que dejar de mirarse el ombligo, ¿no? Es decir, como organización es necesario y relevante, obviamente, entender cómo hacemos mejor las cosas, cómo somos más eficientes, cómo podemos ayudar más, ¿no? ¿Cuál es nuestro compromiso de cara a la sociedad, de cara al producto, de cara al cliente? Es relevante, ¿no? Y también para eso es necesario, de nuevo, escuchar, ¿no? Escuchar, traer esos insights que nos van a venir del ecosistema. Yo le llamo ecosistema entendiendo cómo muchos agentes que tenemos más allá de la organización. Pues hablo de ecosistema cuando hablo de competencia, directa o indirecta. Hablo de ecosistema cuando hablo de nuestros clientes, usuarios y quizá todos aquellos que estén involucrados en nuestra cadena de ventas. También hablo de ecosistema cuando hablo de partnership, ¿no? Muchas veces hablamos de cómo somos capaces de convertir posibles competencias o posibles canales en nuestros niveles de partners, ¿no? Pues de esto también hay mucha reflexión en el entorno que yo creo que, como decía antes Pascual, ¿no? Cada vez es más complejo, cada vez es mucho más volátil. Yo creo que todos lo vivimos en el día a día, cada vez es más inmediato. Es muy relevante no ir solos en todo esto, ¿no? Y de nuevo esto me vincula con la cadena de valor. Por supuesto, definir nuestra propuesta de valor. Conocéis o seguramente escucharéis y si no, pues para eso tenéis aquí la escuela, Lean Change Management, Business Model Canvas, muchas herramientas que están a vuestra disposición, que son muy sencillas, que permiten de una forma muy visual, muy sencilla, muy tangible, generar esas discusiones dentro de vuestros equipos y dentro de vuestras organizaciones. ¿Cuál es nuestra verdadera propuesta de valor? ¿Dónde realmente nosotros somos relevantes y dónde a lo mejor no lo estamos siendo tanto? ¿Cómo podemos colaborar con otras personas en este sentido? ¿Qué key activities, ¿no? ¿Qué principales actividades estamos desarrollando y cuáles a lo mejor deberíamos de dejar de hacer porque no aportan tanto valor? De la misma manera que a lo mejor reflexionar cuáles de ellas realmente son un driver para nosotros y cómo las maximizamos, ¿no? Este tipo de conversaciones son necesarias y este tipo de herramientas nos ayudan, 1, a favorecerlas, 2, a visibilizarlas y 3, a cuestionárnoslas, ¿no? Que lo que hoy nos vale probablemente mañana a lo mejor no es tan relevante para nosotros y este tipo de conversaciones tienen que ser dinámicas y continuas en la organización. De ahí me voy a la parte de la mejora continua. No se nos puede olvidar. A veces la actividad nos ahoga, ¿no? A veces cada uno de nosotros, ¿no? Entre reuniones, tareas, conversaciones, quizá perdemos esa necesidad, esa urgencia de
reflexionar, de como decía Pascual hoy, ¿no? Pues parar, seguir aprendiendo, seguir entendiendo, seguir analizando, seguir teniendo esas conversaciones, porque de nuevo, lo que hoy nos vale probablemente mañana no sea tan válido. Y donde hoy situamos a un competidor, pues mañana probablemente podamos tener 5, 6 o más. Donde hoy nuestro mercado es local, probablemente mañana ya no lo es tanto. Donde hoy nuestros usuarios no son muy fieles, mañana a lo mejor no lo son tanto, ¿no? Entonces, esta mejora continua, me da igual si le llamáis 5S, si le llamáis feedback loops, si le llamamos retrospectivas, lo importante es que existan esas conversaciones, que favorezcamos esas conversaciones y que seamos capaces de generar espacios seguros en los que todo el mundo se sienta involucrado y comprometido con esa mejora continua, da igual en la fase de la cadena de valor, y con esto salto a la izquierda, en la que nos encontremos, ¿no? Ese value stream es necesario hacerlo, es necesario medirlo, es necesario entenderlo, es necesario que todo el mundo entienda cómo contribuye a la cadena de valor y en qué fase, de dónde le viene y hacia dónde va, qué llega antes y cómo colaborar con el siguiente, ¿no? Entonces, cómo somos capaces dentro de una organización de entender cuál es nuestro lugar y cómo contribuir es relevante, ¿vale? Con esto yo ya os dejo. Tenemos distintos programas, píldoras más pequeñas, programas más grandes, máster, posgrados, etcétera. Dentro de la web de IEBS podéis encontrar muchísima información. Con Pascual, conmigo, con cualquiera de los compañeros que estamos aquí hoy, seguramente os podamos dar muchísima información. Y bueno, con esto yo finalizo mi presentación y estoy dispuesta a lo que necesitéis.